Buenos días, soy Juan Luis Maestre, soy estudiante de la carrera de Comunicación Social perteneciente a la sección 1 de la asignatura Lenguaje y Comunicación 2. En este video conversaremos el contenido referido al discurso como proceso de comunicación y también los elementos que componen a los tipos de texto. Tipos de texto. ¿Qué son los tipos de texto? Los tipos de texto son categorías utilizadas para clasificar los diferentes tipos de documentos escritos, según su función y su propósito. Algunos ejemplos de estos tipos de texto comunes incluyen los textos descriptivos, narrativos, argumentativos, expositivos, científicos, periodísticos, etc. Cada tipo de texto tiene características específicas en cuanto a su estructura, contenido y lenguaje que utilizan. Podemos clasificar el texto desde diferentes perspectivas según su canal de comunicación. Puede ser oral o escrito por sus fines comunicativos, informativo, prescriptivo o persuasivo estético, donde predomine la función poética, temática periodística publicitaria, científico-técnico, humanística literaria, jurídica, por su forma o estructura interna, narración, descripción, diálogo, exposición, argumento, etc. Texto descriptivo. En el texto descriptivo se representan organismos, paisajes o procesos animados e inanimados. Por lo general, el texto descriptivo aparece dentro de cualquier otro tipo de texto. Puede tener distintas finalidades: informar, argumentar, persuadir, explicar, etc. El propósito del texto descriptivo es de dar una impresión clara y precisa del objeto o situación que se describe. En dichos textos se utilizan recursos lingüísticos como adjetivos, verbos, adverbios, etc., y otros elementos para crear imágenes mentales que estimulan los sentidos del lector. Dialogado. El habla conversacional es una forma de comunicación que ocurre cuando dos o más personas intercambian información turnándose para hablar. Es una forma de expresión utilizada en la literatura, cine y teatro. En el habla conversacional es posible identificar los diferentes personajes que intervienen en la conversación y cómo interactúan entre sí. El propósito del habla conversacional es transmitir ideas, sentimientos o emociones de una manera más dinámica y personal al público. Narrativo. El tipo de texto narrativo es más frecuente en nuestra comunicación. Cuando les contamos a nuestros compañeros de clase nuestras aventuras de fin de semana, estamos narrando entre comillas, pues aunque no sea una narración literaria. Un texto narrativo cuando trata unas acciones realizadas por personajes que se desarrollan en un tiempo y espacio determinados. En la narración domina la acción. Por partes de la narrativa, por lo general una narrativa se divide en A, la situación o el enfoque inicial, B, el conflicto de los eventos que cambian el inicio de la historia, y C, que es la resolución o conflicto, o más bien llamado el final. La intencionalidad de la narración literaria. Antes de hablar de la intención de este tipo de narración, hay que ver que tenemos que saber que los problemas del lenguaje son problemas humanos. Entre el sujeto y el mundo está el lenguaje, un puente que nos separa en una distancia que nos aleja. No un mundo dado, sino una entidad creada. El mundo como gráficos y texto, la realidad se vuelve realidad solo a través del significado. La ilusión del mundo material, el lenguaje que trae al ser y se convierte en signo, más que a medio plazo construido por ella. En la narrativa literaria se busca poner dónde están los demás para acercarse a sus experiencias, aunque estos personajes son productos de la imaginación del autor. Están construidos por los datos de ese mundo real utilizando historias que pueden haber experimentado para influir en sus lectores. Una narración literaria es como un tipo de narración en la que se cuentan hechos o acontecimientos ficticios. La narración literaria se diferencia por tanto de otros textos narrativos en los siguientes aspectos, como los sucesos relatados que suelen ser inventados o imaginarios, o que no presentan una finalidad práctica o informativo, como ocurre por ejemplo con las noticias, sino que pretenden que el lector experimente o disfrute las experiencias que vive el personaje protagonista de la historia, como por ejemplo los viajes de Gulliver o incluso Harry Potter. Los elementos discursivos del texto narrativo. Primero está el narrador, que es la voz que usa el autor para decirle al lector
lo que está sucediendo en la narración. El narrador es el encargado de presentar y describir a los personajes ubicándolos en su entorno espaciotemporal determinado. Es uno de los personajes más importantes y representativos para un texto narrativo. Luego está el tiempo. Los hechos que ocurren a lo largo de un texto narrativo se deben ubicar dentro de un tiempo que está definido, es decir, el momento en que ocurre una acción, este puede ser lineal, es decir, siguiendo un orden cronológico, o al revés, un texto narrativo intercalado con segmentos correspondientes a distintas épocas o tiempos. Y por último, el espacio, que son los diversos lugares o circunstancias en los que tiene el lugar una acción principal en la historia. En el texto narrativo puede tener un espacio o varios espacios diferentes, según el tipo de acción que se narre y los hechos que le suceden a los personajes principales. Para terminar, ¿qué podemos concluir con este video? Con el contenido explicado en este análisis, podemos saber cómo es que podemos clasificar los distintos tipos de textos y discursos, y cómo es la estructura y reconocer los elementos para su comprensión. Para poder entender un discurso o texto, es necesario que tengamos en cuenta cuál es el contenido que discutiremos, el contexto que se produce y los elementos expresivos que poseen funciones diversas. Si está dirigido el contexto, si es persuasivo o connotativo, si el propósito es difundir en el receptor, etc. Todo esto es lo que se considera esencial si es que el participante planea realizar algún discurso o texto de una forma correcta. El discurso tiene una gran importancia a la hora de proyectar un mensaje. También puede ser utilizado como un medio para persuadir, informar e inspirar a un público. Además que la percepción de su mensaje puede ser afectada a través de lo que es su contenido, estructura y estilo. Y como último punto, hay que tener una gran versatilidad de los usos en diferentes contextos, ya sea si sea un discurso texto con fin político, con fin educativo, informativo, etc. Gracias por su atención. Que tengan una buena tarde.